Buenos días, hermanos, los que nos saludé. Vamos a seguir con el estudio del libro de Génesis. Hoy nos estaría tocando el capítulo 18. En la gracia del Señor vamos a estar desarrollando el capítulo 18. Capítulo 18. El título que tiene la Reina Valera dice: La promesa del nacimiento de Isaac. Juan Pablo nos había estado desarrollando el capítulo 17, la circuncisión, señal del pacto. Ahora vamos a estar viendo el capítulo 18. Voy a estar leyendo un lenguaje que la Biblia de las Américas se llama, que es igual, pero en vez de decir Jehová dices el Señor. Yo voy a estar leyendo ese versículo, pero no es muy distinto. Pero lo voy a desarrollar con esa Biblia. Para estar en el contexto del capítulo 17, que nos compartió Juan Pablo, como decía, que a veces todos estos capítulos que estuvimos viendo de Génesis, por ahí nosotros pensamos, yo antes pensaba que del capítulo 10 al 11, al 12, estaba todo seguido. Pero a veces pasan años de un capítulo al otro. Puede pasar un año o pueden pasar 10 años, 5 años. Acá en este capítulo vemos que dice que Abraham tenía 100 años. Se puede decir que pasó un año del capítulo 17. No pasó mucho tiempo. Son 31 versículos. 33, perdón. Los voy a desarrollar en varias partes para que podamos ir sacando aplicaciones prácticas para nuestra vida también. Vamos a ver los versículos del 1 al 15. Esto lo dividí en 3 partes. Primero vamos a ver el versículo del 1 al 3. Le puse un subtítulo que dice discernimiento espiritual. Después del versículo del 4 al 8, un corazón conforme a Dios. Y los versículos del 9 al 15, el Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, y paciente. Y después vamos a desarrollar al final. Así que si me acompaña, vamos a ver primero el versículo del 1 al 3. Dice: y el Señor se le apareció en el encinar de Manré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Bueno, primero vamos a ver estos 3 versículos. Tenemos que tener en claro que Abraham no era el mismo de varios capítulos para atrás. Por ejemplo, podemos acordarnos cuando Abraham mintió, hizo un montón de cosas que nosotros también a veces las hacemos. Mintió respecto a Sara, pero acá vemos que Abraham ya era espiritualmente mucho más maduro. Era maduro espiritualmente. Entonces, Abraham tenía un discernimiento espiritual más desarrollado. Vamos a ver la historia, a ver si entramos en contexto, a ver qué es lo que pasó acá. Dice que se aparecieron 3 seres. La Biblia nos da a entender que eran ángeles, pero ahora vamos a ir desarrollando y vemos que uno de estos se va a manifestar como el Señor, como Dios, como el Señor. Eran 3 seres con apariencia humana, tenían una apariencia humana,
pero dice que eran ángeles. Según los teólogos, los eruditos, los estudiosos, dicen que esto es una cristofanía, que es el Señor el que se aparece. Toma una forma humana y se aparece con otros dos ángeles, que no dice los nombres, no lo sabemos, pero es el Señor con dos ángeles. Fíjense que dice el versículo, es interesante lo que dice el 2. Dice que cuando alzó los ojos y miró. La situación puede ser esta, porque la palabra no dice que venían caminando de lejos y él los vio que venían caminando. Él dice que alzó los ojos y miró. Quiere decir que Abraham estaba sentado en la tienda, hacía mucho calor, posiblemente fue en la hora del mediodía, ahí en el desierto, muchísimo calor, y Abraham bajó la vista, levantó la vista y estaban parados ahí enfrente de él. O sea que había algo celestial en eso. No es que venían tres personas que él lo vio a lo lejos, no. Ahí ya había algo que no era de este mundo. En un momento él miró y él estaban ahí. Y en ese tiempo, como algunos pueden saber que en el Medio Oriente se acostumbraba y se acostumbra, cuando viene un forastero, es un privilegio atenderlo, darle agua, darle comida. Se sigue usando esta costumbre. Pero fíjense que Abraham tenía un corazón hospedador. Abraham tenía un corazón hospedador. Dios había forjado en Abraham un corazón hospedador. Pero fíjense que hay una situación, puede haber varias posturas en esto. Pero estuve investigando un poquito y como que no encontraba la vuelta, pero en el Medio Oriente había una costumbre que era la siguiente. Cuando venía un forastero, un ser que ellos no conocían, una persona, le daban agua, le daban comida y lo hacían pasar la noche en ese lugar. Era un honor para ellos. Pero no en todos los casos se postraban delante de esa persona, se arrodillaban delante de esa persona. Estuve investigando un poquito aparte de lo que dice la palabra, y que no era normal que ellos fueran y se arrodillaran delante de alguien. Entonces, hay un comentario que dice que solamente ellos se arrodillaban cuando había una situación muy, muy especial y de una persona que ellos podían recibir un favor muy grande, que esa persona estaba por encima de ellos. Entonces nosotros vemos que Abraham sale corriendo y se arrodilla. Fíjense que en la palabra nosotros vemos que todos los capítulos que estuvimos viendo, que Abraham solamente se arrodillaba delante del Señor. Es para tenerlo en cuenta. Después ustedes, si quieren, investiguen en sus casas, pero Abraham se arrodilló, dice. Él, en cierta forma, él tuvo un discernimiento de que esos seres no eran de este mundo. No podían haber aparecido de la nada y tenían algo especial. La apariencia no dice bien la Biblia cómo sería, pero me imagino que era algo distinto. Vemos que él salió y se postró, se arrodilló. Dice, reconoció que era el Señor. Después vemos que se revela como el Señor. ¿Se acuerdan en el capítulo 14, 18, cuando Abraham se entera que lo habían secuestrado a Lot? No me acuerdo quién había dado el capítulo 18, pero que los reyes habían invadido Sodoma, Gomorra y se habían llevado a todas las personas y se los llevaron cautivos. Y dice que Abraham formó un ejército, dice que él fue a rescatar a Lot, a su familia, pero el pastor Ismael fue el que nos dio. Dice que salió a recibirlo el rey de Sodoma y también dice que salió a recibirlo Melquisedec, rey de Salem, dice, sacerdote del Altísimo, que nos había estado enseñando el pastor, que no es Jesucristo, no es una cristofanía. Pero fíjense que cuando se apareció Melquisedec, muy interesante, pero no dice que Abraham se postró y se arrodilló delante de él. Dice que le dio el diezmo de todo y dice que Melquisedec lo bendijo. Pero acá vemos en el 18:3 dice que Abraham
se postró delante de ellos, para tenerlo en cuenta. Y para tener un contexto, un refuerzo de esto, dice, ¿se acuerdan cuando en Apocalipsis 22, 8 y 9, cuando el apóstol Juan tiene una revelación, el Señor le está mostrando lo que va a pasar, y dice que un ángel le revela a Juan lo que iba a pasar en el juicio final? Y dice que Juan se quiso postrar para adorar al ángel. No sé si se acuerdan, los que leyeron Apocalipsis. Y dice que el ángel le dijo, el versículo 9, dice, el ángel le dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces yo me tomaba de esto, que Abraham fue y se arrodilló, se postró delante de estos tres seres. Uno de esos seres era el Señor y no le dijo, levántate, nosotros somos ángeles. Recibió. Después ustedes búsquelo, cualquier cosa después me dice, mira, Amadeo, eso está mal. Pero yo creo que ahí había un discernimiento espiritual muy desarrollado de Abraham, muy desarrollado. Y de cada versículo que vamos a ir leyendo, me gusta tener una aplicación diaria para hoy, para el día de hoy, para nosotros. Y me gustaba lo que decía Alejandro, que justo es para hablar de esto, que nosotros tenemos que discernir cuando algo viene de parte de Dios a nuestras vidas y cuando algo viene de parte de nuestras emociones, de las fuerzas, que él decía de que la voluntad de Dios, tenemos que esperar la voluntad de Dios, los tiempos de Dios, ¿no? Entonces tenemos que discernir, y lo tomaba como ejemplo, y puse algunas cosas para tener en cuenta. Por ejemplo, un buen trabajo. Discernir si ese trabajo viene de parte de Dios o ese trabajo es algo que me va a apartar de Dios. Es un muy buen trabajo, pero me impide congregarme. Por ejemplo, mudarme a otra ciudad, pero no tengo una iglesia sana donde congregarme. Entonces, tener el discernimiento espiritual para decir, no, esto no viene de Dios. O, por ejemplo, un noviazgo. Ponerme de novio con alguien que no es cristiano, tarde o temprano va a ser un tropiezo para mi vida, me va a sacar de la iglesia, va a ser un tropiezo. Entonces tenemos que saber discernir cuando son nuestros sentimientos, nuestras emociones, o cuando las cosas vienen de Dios. Y esas son las que nos van a bendecir. Tomando este ejemplo breve del discernimiento espiritual que tuvo Abraham cuando los vio. Y hay cosas buenas quizás, pero no son las mejores. Las mejores son las que vienen de parte de Dios. Me gustaba la otra vez en las clases que estamos teniendo los jueves, que venimos hablando de la batalla entre nuestra naturaleza caída y la vida espiritual que tenemos hoy. Segunda de Corintios 11:14 dice, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay veces que van a venir cosas muy buenas, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que nos van a apartar de la iglesia, o que nos van a apartar de Dios, van a cortar nuestra comunión con Dios. Entonces, hoy nosotros, que podamos discernir los tiempos de Dios y los tiempos que nosotros pensamos que son de Dios, y guiarnos por los fundamentos, los principios de la palabra. Ahí vamos a saber si estamos, dónde estamos, si estamos firmes o no. Y ver con los ojos espirituales. El punto 2, versículos del 4 al 8. Le puse un subtítulo que dice, un corazón conforme a Dios. Versículos del 4 al 8 dice, bueno, vemos el 3 que le dijo, le ruego que no pasen de largo. El 4 dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten. Y después sigan adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio.
lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. El 8. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comía. Bueno, acá podemos ver el corazón de un siervo. Fíjense que Abraham preparó lo mejor que tenía. Por eso le puse el título Corazón de un siervo. Él trajo lo mejor que tenía. El 8 me llamó la atención cuando dice, y tomó también cuajada de leche. Y uno dice, por ahí alguno que no le gusta la leche, no voy a decir quién, pero cuando dice cuajada de leche, en ese tiempo era como un yogur. Dice que era un manjar, solamente los reyes podían comer eso. Y tenía un proceso hacerlo. Cuajada de leche era como un yogur que se comía en ese tiempo. Dice que fue a hablar con Sara, dijo que preparara pan, tomó el mejor becerro y tomaba este ejemplo para nosotros hoy, que nosotros tenemos que darle siempre lo mejor a Dios. Y a veces somos escasos en nuestro corazón para darle a Dios lo mejor. Nos cuesta. Pero fíjense que Abraham tenía un corazón, pero ese corazón que Abraham tenía, ese corazón de siervo, hospedador, había sido forjado por Dios. Hospedador, humilde y sincero. Ese era el fruto que tenía el corazón de Abraham. Dice, trajo agua para que se laven y le dijo, esperen en la sombra de un árbol y que él los iba a servir. Me llama la atención esto, fíjese, el versículo 5. Y yo traeré un pedazo de pan para que se alimente. Fíjese que Abraham le dijo, yo voy a traer un pedazo de pan para que coma. El versículo 6 dice que fue corriendo donde estaba Sara y le dijo, prepara 3 medidas de flor de harina. ¿Saben cuánto son 3 medidas de flor de harina? 20 kilos de harina. Y Abraham le dijo, quédense acá que les voy a traer un pedazo de pan para que coman. Y él fue a Sara y le dijo, prepará 3 medidas de flor de harina. 20 kilos de harina se iban a comer. Pero vemos el corazón generoso. Yo tomo esto de ejemplo para nosotros de no ser escaso con el Señor. Darle todo al Señor. Darle todo. Todo nuestro ser, toda nuestra alma. Pero 20 kilos de harina, no me imagino todo el pan que habrá traído. El mejor becerro para comer, la leche cuajada, que es como un yogur. Era un banquete de reyes lo que preparó. Pero Abraham tenía ese corazón, Dios había forjado un corazón humilde en Abraham. Dios había forjado un corazón humilde que lo entregaba todo. Y nosotros hoy, tomándolo como aplicación, que también podamos entregarlo todo al Señor. No ser escasos. Quizás nosotros hoy no vamos a ir a preparar 20 kilos de pan, ¿no? Pero quizás lo que nos cuesta darle al Señor es nuestro tiempo. Nos cuesta darle nuestro tiempo. Nuestro tiempo es como que es algún tesoro para nosotros. Pero fíjense que Abraham le dio lo mejor. Y pensaba también esto, que nosotros nos tenemos que ofrecer a Dios en sacrificio vivo. Primero reconociendo que somos pecadores, eso es entregarnos a Dios, sacrificio vivo. Reconocer que yo soy pecador, pero por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, por esa sangre derramada, yo le puedo dar todo a Dios y Dios lo recibe. Pero eso es lo que Dios quiere, un corazón sincero, humilde, primero que reconozca que soy pecador, pero a su vez soy un hijo de Dios por medio de Cristo y yo le puedo entregar todo a Dios. Esos 20 kilos de pan que dijo un pedacito, no, Abraham derramó su corazón y entregó todo lo que tenía. Y que nosotros podamos, con la gracia del Señor también, tener un corazón humilde, ¿no? Para que el Señor obre. Abraham, vamos a hacer un repaso, hospedador, discernió que él venía de parte de Dios, lo dio todo. Pero todas estas cosas, estos valores, se pueden formar en nosotros cuando somos humildes.
la tierra donde crece, ser hospedador, ser humilde, reconocer, ser temeroso de Dios es el corazón humilde, hermano. Y eso es lo que más nos cuesta, tener un corazón humilde. Pero ahí es donde se forma eso. Vivir en santidad, apartado para Él. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es darlo todo al Señor. Un corazón recto que lo ame, que se someta a Él y que podamos servirlo en espíritu. Que podamos servirlo en espíritu. A veces nos va a costar mucho. Yo digo el tema del tiempo, pero que somos a veces egoístas con nuestro tiempo, pero cuando digo tiempo influye en todas las cosas. Por ejemplo, las redes sociales, hacer cosas que nos gustan y nos cuesta rendir eso, a cada uno de nosotros. Pero cuando las rendimos, eso sube como un olor fragante delante de Dios. Dios se agrada de eso, porque nos estamos negando a nosotros mismos. El punto 3, versículos del 9 al 15. Acá vamos a ver una historia un poco triste, pero bueno, nos vamos a ver reflejados también todos en esa historia. Versículo 9 al 15. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Hasta ahí. El subtítulo que le puse es el Dios Todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. Él está sabiendo ahora lo que estamos pensando cada uno de nosotros. Todo lo que estamos hoy, Él sabe lo que estamos pensando. Y lo que vamos a pensar en una hora y dentro de un rato, Él sabe todo, no le podemos ocultar nada. Pero también puse, y el Dios paciente. Fíjense que Sara se rió y nosotros vimos que Dios no le hizo nada. Pero sí le dijo, la confrontó con su mentira y le dijo, sí, te reíste. Ellos le dicen, ¿dónde está tu mujer? Él dijo, en la tienda. El versículo 10 le dice, el año próximo volveré a ti por este tiempo y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Fíjense que habíamos visto unos capítulos atrás que ya la promesa estaba de un hijo. Pero el Señor en su bondad se aparece de nuevo. Se aparece de nuevo y le dice que va a venir ese hijo, que él iba a cumplir su promesa. Sara, la historia más o menos poniéndonos lo que pasaba, ella estaba en una tienda escuchando, ella escuchaba, pero ellos no la veían a Sara. Dice, a la puerta de una tienda que estaba detrás de él. Dice que ellos ya eran ancianos, era imposible naturalmente que tuvieran un hijo. Sabemos que esto venía de la mano soberana de Dios, iba a ser un milagro que naciera ese hijo. El versículo 12 dice, Sara se rió para sus adentros y pensó que esto sería imposible, ya que eran ancianos. Cuando dice que Sara se rió y pensó para sus adentros, quiere decir que ella lo pensó, no lo dijo en voz alta. Pero ahí vemos cómo el Señor, el que escudriña los corazones, los pensamientos, Él escuchó.
No lo dijo en voz alta. El versículo 13, dijo el Señor a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? El versículo 14, fíjense, el Señor Todopoderoso dice, ¿hay algo difícil para mí? Volveré al tiempo señalado y Sara tendrá un hijo. El versículo 15 dice, pero dice que Sara lo negó. Después dijo que ella se había reído, que no se había reído, perdón, pero dijo que no porque tuvo miedo. Dijo, no me reí. Y él dijo, no es así, te has reído. Entonces, acá quería detenerme para desarrollar lo que pasó. ¿Saben cuál fue el problema de la risa de Sara? Después vamos a ver la risa de Abraham en Génesis 17. ¿Se acuerdan que Abraham también se rió? La diferencia. Que la risa de Sara fue una risa de incredulidad. Y Sara le faltó respeto al Señor. Ese fue el problema. Fue una risa incrédula. Falta de temor de Dios. Fíjense lo que produce esto. Ella se ríe por incredulidad. Y eso trae falta de temor a su corazón. Esa falta de temor produjo miedo, porque dice que ella tuvo miedo, por eso lo negó. Y el miedo trajo la mentira, porque lo hizo al Señor mentiroso. Porque dijo, no me reí. Y él dijo, sí te has reído. Fíjense lo peligroso que es tener un corazón incrédulo. Nos trae el corazón falta de temor, miedo, y el miedo trae mentira. En Génesis 17, se lo voy a leer. Si lo quiere buscar, búsquelo. Cuando Dios le dice que le daría un hijo, el cual nacería de Sara, fíjense qué diferencia que hay acá. Vamos a ver la diferencia. Génesis 17 dice, entonces Abraham, cuando Dios le da la noticia de que va a tener un hijo por medio de Sara, que era algo imposible, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, pensó en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero fíjense que Abraham sí se rió. Pero primero vamos a ver la diferencia. Abraham se postró sobre su rostro, signo de respeto y de temor a un Dios santo. Sara se rió. Fue una risa incrédula. Abraham se rió, dice, pensó en su corazón, ¿cómo será esto posible? Ya que los dos somos ancianos, pero no lo hizo con un corazón incrédulo, lo hizo pensando que sí era imposible, porque su mente natural le decía que era imposible, pero él sabía que Dios era todopoderoso para hacerlo. Entonces él no se dejó dominar por su mente natural y él tuvo temor de Dios. Porque fíjense que el Señor no lo reprende a Abraham. A Sara le dice, ¿por qué se rió? Y ella lo negó. Sara se ríe, vemos la diferencia. Demostró falta de temor, como dijimos antes, trajo la incredulidad, trajo la mentira y el miedo. Porque después ya negó y lo hizo al Señor mentiroso. Abraham se ríe y piensa en su corazón, ¿cómo será todo esto? Como diciendo, el Señor es maravilloso, el Señor lo va a cumplir. Pero él se humilló delante del Señor y él tuvo temor, respeto y fe. Y tomando una aplicación para nosotros hoy, que nosotros a veces nos viene la incredulidad. Nos viene la incredulidad. Porque viene ese asalto de decir, ¿será que el Señor va a cumplir esto en mi corazón? ¿Será que Dios me va a ayudar en esto? Y viene el asalto de la incredulidad porque somos seres humanos y tenemos esa naturaleza caída. Pero tomaba este ejemplo. Lo tomé de un escritor. Acercarnos a Dios con temor, respeto y fe nos va a hacer crecer en santidad y nos va a hacer
cada día odiar más el pecado, acercarnos con temor. Nos va a hacer crecer en santidad y odiar el pecado. Y la diferencia de Sara, que no tuvo temor de Dios, fíjese todo lo contrario. En Sara trajo miedo, mentira, falta de temor y lo hizo a Dios mentiroso. A veces nosotros cuando estamos ansiosos y no queremos esperar los tiempos de Dios decimos, se está tardando el Señor. O esto no va a pasar, hay que hacer otras cosas, hay que usar estrategias, vamos a probar por este lado, vamos a ver por este otro lado. Pero esa es la diferencia, tenemos que tener cuidado con eso. Y meditando en esto me preguntaba, ¿qué es lo que hace que nosotros los cristianos dejemos de mirar al cielo, a Dios, y empecemos a mirar debajo de la tierra? Dejamos de mirar a Dios, lo que Él quiere para nosotros, empezamos a mirar las cosas de este mundo, las circunstancias, y eso nos trae incredulidad al corazón. Eso es peligroso. Cuando dejamos de mirar al Señor, de confiar en su palabra, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra alma? Por ahí nosotros no vamos a decir nada en voz alta, pero dice que el Señor sabe lo que pensamos. Y a veces decimos, no, esto no va a ser posible, esto es un caso perdido, pero para Dios no hay nada imposible. Fíjense que Sara se rió y se pensó para adentro. Dice Proverbios 21:2, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Él sabe todo. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. El Salmo 139, del 1 al 4, dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Fíjense que el Señor estaba ahí, Sara estaba pensando y Él supo lo que estaba pensando. Y escudriñas mi senda y me descanso y conoces bien todos mis caminos. El 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Tenemos un Dios que lo sabe todo. Él escudriña los corazones. Él sabe lo que estamos pensando. Eso, la verdad que nos tendría que traer temor en el corazón, ¿no? Y pensaba por otra parte, también nos tiene que traer alegría, porque el Señor cuando sabe que estamos pensando algo malo o queremos hacer algo malo, el Señor nos va a advertir con su palabra. Y nos va a decir, no, no es por ese lado, es por este otro lado. Eso nos tiene que traer también esperanza. Las promesas de Dios para su iglesia, para sus hijos, todos los nacidos de nuevo, nosotros no tenemos que pensar cómo Dios lo va a hacer, porque no sé si le pasó a ustedes, que a veces decimos, ¿cómo va a hacer Dios esto? Tenemos fe, estamos orando, pero ¿y esto cómo lo va a hacer Dios? O estamos orando por una persona, una situación o algo, ¿cómo va a hacer Dios esto? Y a nosotros no tenemos que pensar cómo Dios lo va a hacer. Él sabe cómo hacerlo. Porque nosotros con nuestra mente natural no podemos saber cómo Él lo va a hacer. Pero Él es especialista en casos perdidos. Por eso nosotros estamos todos hoy acá. Porque el Señor nos rescató. Y clamar a Él que conforme a su voluntad Él obre. Por lo que estamos orando, por lo que estamos pidiendo. Y no dudar en nuestro corazón, porque dice que Dios se desagrada del corazón incrédulo. Ese fue el problema con Sara. Hebreos 11:6, que lo sabemos, lo estamos escuchando bastante, este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense que la incredulidad a Dios no le agrada, no le agrada. Él la reprendió a Sara, pero a su vez fue un Dios paciente, no le hizo nada. Ya podía haber hecho algo, pero no le hizo nada. No pensar cómo Dios lo va a hacer, sino que Él lo va a hacer en su tiempo. Sino confiar que Él sabe cómo hacerlo y los tiempos son de Él. Humillarnos, orar, creer, y Él ve mucho más allá de lo que vemos nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener un corazón que le crea al Señor.
que le cree lo que él dice, su palabra. Versículos 16 al 33. El título dice: Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Vamos a estar desarrollando. Dice así, versículos 16 al 33. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él había dicho antes. El 20. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti esté hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Fíjense lo que le dice el Señor, versículo 26. Entonces el Señor dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. Por amor, también dice en otra versión. Y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Fíjense que ahí la relación, ya Abraham ya reconoce que es el Señor. El 28 dice: tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió: no la destruiré si hallo 45. Abraham le habló de nuevo y le dijo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por amor a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y él respondió: no lo haré si hallo 30. Y Abraham dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. 32. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió: no la destruiré por amor a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar. En estos versículos podemos ver que había llegado el juicio. Por eso le puse a la prédica el justo juicio de Dios. Había llegado el juicio para Sodoma y para Gomorra. Pero Dios también es justo para traer bendición y justo para traer el juicio. Él va a cumplir siempre. El 17, para ir resumiendo y sacando una enseñanza de esto, dice el Señor: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Dice que Abraham llegaría a ser una nación muy grande y poderosa, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que de su simiente vendría el Cristo, de ahí vendría el ungido, el Hijo de Dios. El versículo 19
Fíjense, me gusta porque el Señor dice que sabía que Abraham sería fiel en transmitir a sus hijos, después de que él no estuviera, sería fiel en transmitir el camino del Señor. Por eso el Señor también le revela a Abraham. El Señor, sabemos que Abraham fue el único que fue llamado en toda la Escritura amigo de Dios, que Dios lo llama su amigo. A Moisés dice mi siervo Moisés. Pero después vemos que en el Nuevo Testamento el Señor quiere tener una amistad de amigo con nosotros. Ahora vamos a ver unos versículos. Pero Abraham lo considera, el Señor lo considera amigo a Abraham. Y Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este versículo siempre lo leemos. Es común este versículo para hablar cuando decimos que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 27. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham, tu amigo para siempre? Hay una versión que dice a tu amigo Abraham, pero hay una versión que dice de Abraham, tu amigo para siempre. No sé si lo habían escuchado ese versículo. Tu amigo para siempre, dice. Entonces podemos ver que hay una relación. El Señor quiere relacionarse con nosotros. Venía el juicio y Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Vemos Jesucristo, que me gustó este versículo, lo anoté. Espero que esté bien este. Juan 15, capítulo 14 y 15 dice Jesucristo, el Señor. Fíjense que a sus discípulos los llama sus amigos. Porque el Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Juan 15, versículos 14 y 15, dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Le dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Fíjense que el Señor los considera amigos a sus discípulos. El Señor lo considera amigo a Abraham y le revela lo que va a hacer. En ese momento vemos que los otros dos ángeles se habían ido para Sodoma, pero el Señor se queda hablando con Abraham. El Señor sabía lo que iba a hacer Abraham, no es que estaba esperando a ver qué decía, pero el Señor sabía que Abraham tenía un corazón intercesor, que Él había forjado en él un corazón intercesor. Y también tomaba esto en modo de aplicación que el Señor quiere relacionarse con nosotros hoy. Él busca relacionarse con nosotros. Podemos tener una amistad cercana con Él, podemos tener una relación personal con Él, cada uno de nosotros podemos tener esa relación con Él. El camino para hacerlo lo abrió Jesucristo, porque a veces podemos pensar, ¿cómo yo puedo tener una relación personal con Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Porque muchos por ahí dicen, sí, Dios es amigo de todos, o Dios camina con todos, ¿no? Pero el Señor diga, este es mi amigo. Me gustó una frase de Spurgeon, que le habían hecho a él un comentario, así parafraseándolo, y le hablaban del pecado, y él dice, ¿cómo le puedo hacer esto yo a mi amigo Jesús, que murió en la cruz por mí? Así dijo. Spurgeon lo consideraba amigo, tenía una relación de amistad. Qué fuerte, ¿no? Poder decir, Jesús es mi amigo fiel. Tener esa relación con el Señor, una comunión plena con Él. Y Él siempre nos busca, Él nos llama, es paciente. Y vuelvo de vuelta al tema del tiempo, que a veces tener esa relación personal con Él es el tiempo lo que nos juega en contra del tiempo. Somos egoístas con el tiempo. Pero
que cada día podamos derramar nuestro corazón delante del Señor. El camino está abierto, lo abrió Él, con su cuerpo, con su sangre, con su sacrificio. Pero que podamos forjar eso, ¿no? Una amistad con el Señor. Y meditaba en esto hoy, esa amistad que tenía Abraham, que llevó años la amistad, porque Abraham, como leímos, también se equivocó, como nos equivocamos nosotros, hizo un montón de cosas como hacemos nosotros, pero él tenía esa amistad con el Señor. Que hoy lo más importante para nuestras vidas pueda ser eso, tener una relación cercana con el Señor. Es lo que nos va a salvar de hacer muchas cosas que no vienen de Él, que no vienen del Señor. Tenerlo como el centro de nuestra vida espiritual al Señor, y que la iglesia también pueda tener al Señor como el centro espiritual. Que Él sea el centro espiritual de la iglesia. Que el Señor nos ayude a forjar esta relación, a tener esta relación personal con Él. Y que cuando lo veamos allá arriba, nos diga, que no nos vea por todo lo que hicimos, hizo un montón de cosas, ¿no? Diga, ese es mi amigo. Que nosotros podamos, yo siempre digo, bueno, a mí me gustaría abrazarlo al Señor. Ahora no lo podemos abrazar con esta naturaleza que tenemos, pero cuando seamos glorificados lo vamos a poder abrazar. Pero correr fuerte y abrazarlo y decir, amigo, que el Señor te diga amigo. Somos hijos, todos somos hijos, pero que el Señor te diga amigo, qué hermoso sería poder ver eso. El versículo 20 dice, el Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado sumamente grave. Fíjense, no dice que son pecadores, dice su pecado es sumamente grave. El versículo 20 es grave. El versículo 21 y 22, vemos que ya los otros dos ángeles se fueron, hombres con apariencia, o sea, ángeles con apariencia de hombres se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó hablando con el Señor. El Señor sabía lo que iba a hacer Abraham, que iba a empezar a interceder a Abraham, el corazón intercesor. Y Dios se agrada cuando encuentra un corazón intercesor, que intercede por los demás, que ora por los hermanos, por sus problemas, que intercede. Dios cuando encuentra un corazón que ora y intercede por los demás, Dios se agrada en su corazón. Dios se agrada. Y Dios sabía que Abraham iba a empezar a interceder. Vemos que Abraham empieza a interceder al Señor, le dice, no hagas esto, Señor, ten misericordia. Pero acá vemos como que Abraham pone a Dios como que Dios se está equivocando, pero no es así. Lo que está haciendo Abraham, lo que tiene Abraham en su corazón, misericordia, bondad, lo puso Dios. Y cuando nosotros oramos, intercedemos por algún hermano, lo pone Dios en nuestro corazón. Orar, interceder. Pero eso solamente crece en un corazón humilde, misericordioso, sincero, que podamos ser intercesores también. Hay veces que, no sé si le pasa a usted que a todos nosotros nos pasa. Todos tenemos luchas, problemas. Oramos por nuestra familia, por nuestra vida espiritual, le dedicamos tiempo. Pero dedicar un tiempo de intercesión por una persona de la iglesia, en especial. Tener un día a la vez una persona. Yo voy a interceder por esta persona, voy a interceder por este matrimonio. Y vuelvo de vuelta a lo mismo. El tiempo, no tengo tiempo. Pero el Señor se agrada cuando intercedemos. Tenemos que tener ese corazón intercesor, poder interceder como Abraham. Fíjense, del versículo 26 al 32, Abraham empieza a interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Sabemos que en Sodoma vivía Lot, su sobrino, y su familia. Abraham empieza con 50, baja a 45, 30, 40, 30, 20, 10. El Señor le dice, no lo destruiré por amor de los 10. Y dice que el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Nosotros sabemos por las Escrituras que el único justo que había ahí era Lot. No había otro justo. Pero fíjense lo que dice. Me gusta escuchar un pastor teólogo que él habla
con personas que le hacen preguntas acerca de Dios. Y la más común es esto: si Dios existe, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿Por qué pasan tantas cosas malas? Y él le decía, y tomaba el caso de Sodoma y Gomorra. Dice, ¿cómo Dios, siendo bueno, justo, un Dios bondadoso, va a destruir toda una ciudad, 2 ciudades? Y él decía, ¿por qué Dios los destruyó? ¿Por qué los mató a todos? Y él decía, vos estás pidiendo ahora que Dios haga justicia, ¿por qué no termina con la maldad? Bueno, Sodoma y Gomorra fue un caso que Dios terminó con la maldad, porque eran perversos, asesinos, violadores. Era terrible esa ciudad y Dios la exterminó. Pero ahora vamos a ver por qué la exterminó. Sodoma y Gomorra dice que eran ciudades extremadamente perversas. Asesinatos, robos, violaciones, perversiones sexuales. Practicaban la homosexualidad. Algunos investigadores piensan también que ofrecían sacrificios humanos en ese lugar a sus dioses. Y vemos que el Señor es lento para la ira, ¿no? Es lento para la ira. Es compasivo, clemente el Señor. Y grande misericordia. Pero en esta historia que tenemos acá, ahora sí, si me acompañan a Génesis 14. 14. Es para ver una historia. ¿Qué pasó ahí? 14 al 24. Fíjense lo que dice. Bueno, acá cuenta la historia. El versículo 14 dice que Abraham oyó que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, nacidos en su casa, 318, y los siguió. Versículo 15, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. El 16, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres de las demás gentes. Acá aparece Melquisedec en escena. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Fíjense que ahí salió el rey de Sodoma a recibirlo, dice, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y el 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Hasta ahí. Pero fíjense, este es el punto que quiero ver ahora. El Señor sí tuvo paciencia con Sodoma y Gomorra. Porque fíjense que el rey de Sodoma, en este capítulo, que pasaron muchos años hasta el capítulo 18. Acá sí pasaron muchos años pasaron. El Señor sí tuvo paciencia, porque cuando Abraham está teniendo la conversación con Melquisedec, el rey de Sodoma estaba escuchando. Y le dice, bendito, dice diciendo, sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Ahí estaba el rey de Sodoma escuchando. Fíjense. Él escuchó esto, que había un Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Fíjense. Y él vio como Dios, con 318 hombres, Abraham destruyó a 3 reyes. Imposible. Él vio un milagro. Toda la ciudad vio un milagro. Supo que Abraham, con 318 personas, los liberó de 3 reyes. Imposible. Vieron un milagro de Dios. Sabían que había un Dios santo, altísimo, por encima de todo y creador del cielo y la tierra. Pasaron muchos años pasaron, hasta el versículo 18 donde estamos nosotros ahora. Pero fíjense que ellos no se arrepintieron. El rey escuchó, hay un Dios altísimo, creador santo,
está hablando, hay un Dios, creador del universo. Nosotros no podemos seguir viviendo como estamos. Violaciones, había un montón de cosas, robo, asesinato. Ellos no se arrepintieron, pero fíjense lo que pasó. Ellos se volvieron más perversos todavía. Más perversos, más pecadores, porque dice, el Señor le dice a Abraham, el clamor subió delante mío. Y no es que ellos estaban clamando por justicia, dice que era tanto el pecado que se había rebalsado ya el vaso. Habían llegado a pecar sumamente. Ellos no se arrepintieron. Dice el Salmo 143, 2, porque dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie se puede justificar delante de Dios y decir, no me dio una oportunidad Dios. O alguien decir, no me hablaron del Señor cuando estemos. Pero fíjense la misericordia y la paciencia de Dios y la bondad que les dio un tiempo. Y no les dio 1 año, 2 años, les dio muchos años. Pero ellos siguieron pecando, no les importó. Pero Dios es justo para cumplir su juicio. Ellos tuvieron la oportunidad, pero no se arrepintieron. Y en modo de conclusión, podemos ver que en los versículos del 1 al 3, Abraham tenía un corazón hospedador, era hospedador. También tenía un discernimiento espiritual cuando pudo ver las cosas que venían de parte de Dios. Supo que el Señor estaba ahí y tuvo un temor reverente delante de él. Es una aplicación para nosotros. Saber cuando Dios está hablando y cuando las cosas vienen de Dios y ser reverente delante de él. El segundo, versículo del 4 al 9, dar lo mejor de nosotros al Señor y no ser escasos en lo personal, nuestra vida diaria. Dar lo mejor. Tercero, de versículos de 10 al 15, dice que Sara se rió y pensó, razonó en su corazón y eso trajo incredulidad. Tener temor, respeto, no dudar de lo que Dios dice, ni lo que Dios dijo. Ser respetuosos, hermano, de la palabra de Dios, lo que dice. Creer, tener fe y humillarnos delante del Señor y esperar sus tiempos para todas las cosas. Ese es el consejo práctico para nosotros. Respetuosos de Dios y no dejar que nuestro corazón sea incrédulo. El 4, Dios quiere relacionarse con nosotros. No es un Dios lejano, sino cercano. Tenemos un Dios que se quiere relacionar. Fue amigo de Abraham y ahí vemos el justo juicio de Dios, justo para traer bendición y justo para ejecutar su juicio contra el pecado y la maldad. No voy a hablar mucho de cuando viene el juicio, cuál fue el juicio, porque va a hablar el pastor Ismael. Pero sí podemos ver a un Dios justo, paciente, un Dios bondadoso, un Dios que cumple sus promesas y un Dios que tiene mucha paciencia y nos ama y es muy paciente con nosotros. Pero también vemos que va a haber un juicio. Y el mensaje para los que no son del Señor hoy, pudimos ver un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, porque tuvo misericordia, pero también vemos que va a haber un juicio y nos vamos a tener que presentar delante de Él. Pero Él es un Dios amoroso y entregó a Jesucristo por los pecadores que se arrepienten. Y si hoy no entregaste tu vida al Señor, no entregaste tu corazón, no te arrepentiste, hoy es el día que podés correr a Él. Fíjense que Sodoma, Gomorra tuvieron muchísimos años para arrepentirse y no lo hicieron. Pero hoy es el día que el Señor te llama. Reconocer que sos pecador, que sin Él no te podés presentar delante de Dios. Pero por medio de ese sacrificio de Cristo, esa sangre que Él derramó, su cuerpo, nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios y podemos tener esta naturaleza nueva. Pero Él siempre nos va a dar oportunidades, hermano. Pero no dejemos pasar el tiempo porque no sabemos qué va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar mañana, la semana que viene, nadie sabe.
Pero con temor y respeto, este capítulo nos habla de que Dios es amoroso, nos va a dar bendiciones, pero Él también va a cumplir el juicio. Y sabemos que va a venir un día, que va a venir un juicio a esta tierra, y esta tierra también va a ser juzgada, y que podamos estar preparados, hermano, que nos podamos poner a cuenta con el Señor. Pero Él siempre da oportunidades y es paciente.